Venga, vamos allá. La gente ha luchado por obtener libertad, ya sea libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de prensa o la más común, libertad de la esclavitud. Lo que consideramos libertad depende de factores como nuestro entorno, nuestras circunstancias e incluso nuestra edad. De niño, recuerdo que los chicos del vecindario nos juntábamos el último día de vacaciones para jugar lo que llamábamos el partido del último día de libertad. Claro, porque las clases comenzaban al día siguiente. Ahora bien, ¿qué es la verdadera libertad? Saber exactamente lo que es un asunto de vida o muerte. Sin importar lo que pensemos o sintamos sobre la libertad, hay un hecho innegable que tenemos que reconocer, y este es que no hay más que dos tipos de libertad: la libertad verdadera que ofrece Jehová y la libertad falsa que ofrecen O Satanás. sea, si no he entendido mal, creo que nos va a redefinir la libertad este hombre, ¿vale? Sin importar lo que pienses tú, o los expertos en libertad, o los jueces, o el sistema judicial, o lo que digan las leyes de la libertad, la realidad es esta. La siguiente. La realidad verdadera, o sea, la realidad verdadera. La libertad verdadera, que es la que te ofrece Jehová, o sea, nosotros, y la libertad de Satanás, que todavía no la ha visto, no sabemos cuál es, pero probablemente sea la falsa libertad, que es la libertad de la que todo el mundo disfruta, digamos, ¿no? Entonces, libertad es, llevamos 1 minuto 12 segundos de discurso. Libertad es lo que yo quiera, quieras tú o no, o sea, aunque tú pienses que la libertad es otra cosa, aunque los jueces o las leyes digan lo contrario o algo diferente, libertad es lo que yo diga. Y la libertad de Jehová, o sea, nuestra secta, o sea, nuestra esclavitud y que te sometas a nosotros, esa es la libertad. ¿Basado en qué? En lo que yo digo. De momento, en 1 minuto 12, creo que se resume muy bien todo lo que tiene que ver con la secta, ¿no? Y su mundo. Y cada uno de nosotros debemos elegir cuál de estas dos queremos. Vamos a analizar más a fondo estos dos tipos de libertad, pues nuestra vida eterna depende de la elección que hagamos. Abran sus Biblias en el capítulo 7 de Mateo. Vamos a leer los versículos. Por lo tanto, si tienes que elegir en libertad, si la libertad de elegir una cosa que no le gusta a Jehová te va a llevar a la muerte, no me puedes catalogar como la verdadera libertad a lo que dice Jehová. Eso es más bien una dictadura. Versículos 13 y 14. Aquí vamos a encontrar una comparación que Jesús hizo en el Sermón del Monte. En esta comparación, Jesús habla sobre dos puertas y sobre dos caminos. Y verán qué tiene que ver con las dos libertades que acabamos de mencionar. Mateo capítulo Bueno, 7, ya versículos van a sacar de contexto otra vez otro texto. A ver qué tiene que ver lo que dijo Jesús en esas palabras con la libertad. 13 y 14. Dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. A primera vista, ese camino espacioso podría parecer el camino de la libertad verdadera. ¿Por qué? Pues porque es el más cómodo. Quienes andan por este camino pueden ir a donde prefieran, pensar como prefieran y vivir como prefieran. Eso es la libertad vamos, en su definición. La definición de libertad es hacer lo que quieras y que no haya consecuencias dentro de lo legal. Siempre poniendo el límite y el tope donde efectivamente la legalidad y la moral humana están. No estamos hablando de hacer lo que quiera, de asesinar, de violar y demás, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú, si tienes un accidente, tengas la libertad de elegir si te pone sangre o no. Y que no haya consecuencias dependiendo de la decisión que tomes. Estamos hablando que libertad es que tú puedes creer en los testigos de Jehová y luego dejar de creer y que no haya consecuencias. Libertad de culto, libertad de pensamiento. ¿Vale? Eso es
libertad por definición. Que tú puedas elegir una cosa u otra y que no haya consecuencias. Lo que evidentemente no es libertad es haz lo que yo te diga. Eso no es libertad. Y eso lo puede entender cualquiera, creo yo, a esta altura, ¿no? No hay ninguna restricción, no hay reglas ni obligaciones. Y tendría Sí sentido hay reglas. pensar. Es que es una cosa que los testigos, por ejemplo, repiten hasta la saciedad y creo que es absurdo. O sea, cuando te dicen, es que sin Dios, ¿cómo sabría lo que está bien y lo que está mal? ¿Perdona? Si tú necesitas a Dios, a un ente imaginario, porque tú no lo has visto ni nadie lo ha visto, tú te imaginas que está, que te diga lo que está bien y lo que está mal, tú lo que eres es un peligro que tienes que estar encerrado. Si tu amigo imaginario te tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, deberías de estar encerrado. Deberías de estar encerrado. Tenemos un algo en nuestro interior, una moral intrínseca que innata en nosotros, que evidentemente tienes que educar. Porque uno puede tener muchas veces el impulso de matar a alguien. Y muchas veces dice, la Virgen lo mataba y lo dices de verdad. Pero evidentemente las leyes y tu educación que te han dado tus padres te cohíbe de hacer eso. Eso está mal. Cuando tú entiendes, a pesar de tu, o si no tuviera consecuencias, haríamos como los animales, robar, ¿no? Robar. Pero cuando entiendes por las leyes, por la educación, y aquí no tiene nada que ver la religión, independientemente de la religión, independientemente si eres musulmán, cristiano, ateo, si tus padres te enseñan que eso está mal, porque tú estás perjudicando a una persona y te quitan ese, digamos, ese volunto que tiene innato, también puedes entender, puedes empatizar y puedes decir, pues esto está mal. Y aunque no hubiera leyes, o sea, quiero decir, tú no robas no vas a un supermercado y dices, yo no robo porque la ley me va a castigar. Simplemente te sientes mal por robar, cuando entiendes que estás perjudicando a otra persona. Yo no mato no porque vaya a estar en la cárcel, porque es que de hecho el que va a matar le da igual estar en la cárcel o no. Está claro, si te quiere matar te va a matar, pero no matas no por la pena, que puede ser también, sino porque hay algo en ti que te dice, ¿cómo voy a matar a esta persona? No puedo, está mal. ¿Vale? Pero eso no te lo aplica ningún dios, ninguna religión. La religión potencia, quiero decir, la religión refleja unas leyes que son de comportamiento humano para que los pueblos sobrevivan. Es que en Israel estaban diciendo que no se mataran. Es que no sé qué, los 10 mandamientos, ¿vale? Pero eso lo decían los 10 mandamientos y lo decía cualquier pueblo que su supervivencia pasaba por no matarse, por respetarse y por cosas de lógica. Entonces, no tiene nada que ver aquí. Esto de Dios, y hay muchas veces, es que sin Dios no tendría moral, no sabrías, no, podría hacer lo que te diera la gana, que no es así. Que es que el mundo, pasa que la gente religiosa cree que es que la mayoría de la gente es religiosa, y no es así. Quiero decir, en Europa la religión está de capa caída y eso puede ser, eso es un hecho. ¿Son peores moralmente los europeos que los colombianos o que los mexicanos? ¿Queréis que recordemos el país donde más secuestros hay? ¿Queréis que recordemos el país donde más muertes hay? Porque puede ser que sean encima los más religiosos. Entonces, no tiene nada que ver. Es que puedes hacer lo que quieras. Claro, libertad. Es que no es eso. Es que no es eso. Y yo no digo ni que un país sea peor ni que un país sea mejor. Estoy diciendo que no tiene nada que ver que tú seas muy creyente con que no seas violento. ¿Vale? Porque si eres violento, por mucho que creas en Dios, vas a seguir siendo violento. Aquí en la Semana Santa, en Andalucía, en Jaén más concretamente, ves gente que pasa droga debajo de un trono de un Cristo dándose golpe en el pecho y diciendo, ¡ay, mi Cristo, y mi Cristo! Y luego pasa droga y luego le pega palo a su mujer y luego tiene a los hijos que no tienen ni zapatillas para estar en la calle. ¿Ese tío es mejor porque cree en Dios o porque cree en esa imagen? Un poco de decencia, un poco de conciencia y un poco de apertura de miras.
Y un poco de dejar de mirar a los demás por encima del hombro. Le digo a los religiosos que tú porque seas religioso no eres mejor que otra persona para nada. Tú no tienes valores morales por el hecho de creer en un Dios en el que yo no creo, pero no lo tienes y ya está bien. Y ya está bien. Porque los demás sabemos que tú no lo tienes, pero es que tú te lo crees. El religioso se cree que está por encima del bien y del mal en valores morales comparado con un ateo o con un agnóstico, que no es así. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo, no te hacemos ni caso, no hacemos ni caso a tus pretensiones y a tu ego, y tú crees que tienes razón porque nosotros no te estamos diciendo nada. Pero ya vale, tío, bájate de la puta burra porque es que eres, si eres una bazofia de personas, lo eres creyendo o no. Y encima son los que te permiten dar, se suben en un pedestal moral como si estuvieran por encima de todo. Que esto sí es libertad, porque hay quien la define como la capacidad de hacer lo que uno quiera sin que nada o nadie se lo impida. La ley te lo impide, la moral te lo impide, tu conciencia te lo impide, tu conciencia no educada por ninguna religión. Pero bueno, ya lo hemos hablado. Pero esa es justamente la libertad que nos ofrecen Satanás y su mundo. ¿Es una libertad verdadera? ¿Sabes una aberración que no te permite la ley de Satanás y sí te permite el juicio de Dios? Encubrir pedófilos. Eso es un delito en el mundo de Satanás. Y vosotros lo lleváis tan requete Miren, bien. vamos a Efesios capítulo 2. Leeremos los versículos 2 y 3. En estos versículos se describe qué es lo que pasa con aquellos que deciden entrar por la puerta ancha y recorrer el camino espacioso. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 menciona lo siguiente: que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Así es, en un tiempo todos nosotros nos comportábamos como ellos, de acuerdo con los de... Bueno, vamos a ver, es que el mundo de Satanás, vosotros seguís la teocracia o creéis seguir la teocracia y estáis agarrados al mundo de Satanás para hacer este tipo de discursos. Este tipo de discursos en un país teocrático no se podrían permitir. La disidencia en un país teocrático no se permite. O vamos todos a la misma o va fuera. La teocracia se sigue, por ejemplo, en Afganistán. En Afganistán o eres de la línea oficial o va fuera. ¿Qué te está permitiendo el sistema de Satanás a ti? Decir lo que te dé la gana. Estar en una plataforma diciendo un discurso de lo que te dé la gana y expresando tu idea. Eso lo hace el mundo de Satanás. Si vosotros gobernarais o si tuvierais algún tipo de poder político, teocrático, no permitiríais la disidencia ni el cambio de opinión ni por supuesto, que haya más ideas de la vuestra. No lo permitiríais. La teocracia es lo contrario de la democracia. Bueno, o una de las cosas no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, si tú estás diciendo lo que estás diciendo y puedes decir tú las tonterías que digas y lo puede decir un mormón y lo puede decir un evangelista y un musulmán y todo el mundo puede decir las tonterías que quiera, incluso yo. ¿Por qué? Porque el mundo de Satanás permite que tengamos diferentes ideas. Y tú estás valiéndote del mundo de Satanás que te permite estar haciendo esto porque si gobernaran los católicos en Estados Unidos, tú no estarías subiéndote en esa plataforma. Deberías de darle gracias al sistema de Satanás que te está permitiendo dar ese discurso. Deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y por naturaleza éramos hijos de la ira, igual que los demás. ¿Se dieron cuenta de que quienes van por este camino no son para nada libres? Tienen un gobernante, el que tiene autoridad sobre el aire, Satanás el diablo. Y también tienen un amo. Hacen la voluntad de la carne. Son esclavos de la carne y de sus deseos. Es que esto es abstracto. Son esclavos de la carne. Pero esclavo de la carne, ¿qué significa? ¿Que tiene hambre y que puedes comer? Bueno, te lo va a tirar al tema de la inmoralidad, seguro. Inmoralidad sexual. Es que los deseos de la carne, pero bueno. Y dice, tienen un amo y tienen un gobernante. Pues, ¿y vosotros tenéis a un dios sanguinario como ejemplo?
que es que no deja títera con cabeza en el Viejo Testamento por ningún sitio y lo tenéis de ejemplo. Pues yo prefiero tener a uno que pasa más desapercibido en la Biblia, como es Satanás, que pasa bien desapercibido, que es de los seres celestiales el que menos muertes causa, que tener a un dictador sanguinario como es Jehová. Pero bueno, y cuando dices son esclavos de la carne, no, es que claro, se pueden dar a placeres, al tabaco, al alcohol. Después vuelvo a repetir, que es que no se gastó Anthony Morris 15 euros en una botella para una ocasión especial. Yo qué sé. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Leeremos el versículo 19. Este versículo confirma que la promesa de Satanás de libertad es una promesa falsa, porque equivale a esclavitud. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice: aunque les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción. Y aquí viene la razón. Porque el que es vencido por alguien se convierte en su esclavo. El camino de Satanás no lleva a la libertad. O sea, porque hay corruptos, ya todo el mundo es corrupto. Es que estoy entendiendo así, ¿no? Es que de verdad es súper ambiguo. Es que, claro, ¿quién te va a comprar este discurso? Los testigos. Los testigos te lo compran. Pero alguien razonable, con una mente que no esté cautiva por una secta, que no esté, que no esté envenenada por palabras vacías, que es lo que está diciendo este hombre, es que no está diciendo nada. Y le está llenando de basura la mente a los testigos, diciendo nada. Para una mente, ya no digo prodigiosa, no una mente prodigiosa, no hay que ser tampoco muy inteligente. Para una mente que esté bastante menos emborronada que la de los testigos de Jehová, que no es difícil, va a decir, oye, este discurso es que es un discurso simple, vacío y absurdo. Verdadera. Además, ni siquiera es un camino libre. Más bien, es como una carretera de peaje. Pero bueno, me estás hablando tú de libertad, que yo si quiero ir a una reunión en Vaqueros no puedo ir a una reunión en Vaqueros sin que tú me regañes. Me estás hablando de libertad, que si yo me quiero dejar el pelo largo me regañas. Me está hablando de libertad, que una mujer se quiere hacer trenza y no la dejas. Me está hablando de libertad una mujer que quiere ir con la falda por encima de la rodilla y no puede. ¿Eso es libertad? Los conceptos de libertad evidentemente se han puesto bien claros al principio del vídeo. Es libertad de lo que yo diga, la libertad significa lo que yo diga. Y la de Jehová es buena y la de Satanás mala. Y el precio que hay que pagar por andar en ella es muy alto. Quien va por este camino espacioso lo paga con enfermedades de transmisión sexual, familias rotas y daño físico y mental. Fíjate, pues mi familia, o sea, es que esto es para cagar sin echar gota, tío. Para mear sin echar gota. Familias rotas. Mi familia, mis padres se separaron, mi padre anciano y mi madre, una familia bien vista dentro de la organización. Se rompió estando dentro de la organización. Mi madre se volvió a casar y mi padre. Mi padre se casó hace 3 años o así. Y mi madre se casó, pues, en 2006 o 2007. Hace 14, 15 años. Ha durado más. Está durando más el matrimonio nuevo de mi madre con una persona del mundo que el que duró con un anciano. Yo he tenido 0 enfermedades de transmisión sexual. Y conozco a gente de los testigos de Jehová que sí las ha tenido. ¿Qué me está contando? Como resultado del abuso del alcohol, de las drogas y de la violencia. ¿Pagaría usted ese? Pero es que es generalizar. Todo el mundo no hace eso. O sea, te puedo decir que conozco a muchísima gente maravillosa que no tiene ningún tipo de problema con todo lo que acabas de decir. Y te puedo decir también a testigos maravillosos que no tienen ningún problema con eso y que sí. Por favor, la generalidad, la generalitat. Precio tan alto por andar en una carretera sin salida y que solo termina en destrucción? Vaya discurso más ventajista,
Vaya discurso más asqueroso y vaya discurso más sectario. Creo que esto no se lo come ni un Pero, niño, ¿qué tío. hay del otro camino sobre el que habló Jesús? Él dijo que la puerta es angosta y el camino estrecho. ¿Por qué son tan pocas las personas que deciden ir por este camino? Principalmente porque son muy pocas las personas que quieren que las leyes y principios de Dios rijan sus... Pero bueno, vamos a ver. Si compramos el argumento de que cada vez la organización va a más, de que todo va en aumento y queda más, ¿no será contraproducente para este argumento? Quiero decir, si vosotros estáis yendo por el camino estrecho y sois 8 millones de personas, cuanto más aumentéis, más ancho será el camino comparado con otras religiones que son más minoritarias incluso que vosotros, que tienen menos adeptos. Es que por esa regla de tres yo digo, mira, yo voy a hacer una religión y tenemos a 3.000 personas. 3.000 personas me siguen. Como somos menos, significa que mi camino es más estrecho que el tuyo, porque esto se mide en volumen. Se mide en volumen. Es que hay mucha gente que va a pasar por ahí y poca gente. Entonces, cuanto más gente haya, más ancho es el vuestro. No interesa que la organización crezca por esa regla de tres. Digo yo. No sé. vidas. Aunque esos principios o límites ayudan a las personas que van en ese camino a resistir los deseos de hacer cosas incorrectas y a permanecer en Como por ejemplo celebrar cumpleaños. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque el cumpleaños significa hoy una cosa. O sea, no, hoy significa otra cosa, ¿no? Pero en la antigüedad, los cumpleaños evidentemente terminaron mal. No como el artículo que sacamos de las piñatas, donde decía, ¿es cristiano celebrar piñatas? No hay que mirar lo que significaba antes, sino lo que la comunidad entiende por celebrar piñatas hoy. Si la comunidad entiende que no está mal, es que no está mal. No como los cumpleaños, que todo el mundo lo celebra pensando en decapitar a gente. Claro, es normal. ese camino a pesar de la presión de grupo y a pesar de las burlas. El camino ancho es para gente egoísta, A pesar de la gente que burla. quiere darse gusto, sentirse bien y solo hacer cosas que los benefician a ellos mismos. Por el contrario, el camino angosto es para las personas que están dispuestas a hacer sacrificios, trabajar duro y obedecer y respetar la autoridad. Y ese camino angosto Obedecer y respetar la autoridad. Antes he hablado de libertad. Y ahora está hablando de obedecer y respetar la autoridad. Lo que hacía Hitler, lo que hacía Franco. ¿Había libertad? es el camino de la libertad verdadera. Curiosamente, algunos textos bíblicos que hablan sobre la verdadera libertad podrían resultarnos un poco confusos. Veamos un ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Mientras lo leemos, fíjense en que hay algunos conceptos que parecen contradictorios. Primera de Pedro 2:16. Dice, vivan como personas libres, pero no usen su libertad como excusa para actuar mal, sino para ser esclavos de Dios. Qué interesante. Podemos ser libres y al mismo tiempo ser esclavos. Lo cierto es que a la mayoría de las personas no les gustaría ser esclavos. Bueno, a ver, puedes elegir ser esclavo. Si ser esclavo es una opción, si nadie te obliga, o sea, es como, no sé. Esclavos de nada ni de nadie en absoluto. Sin embargo, en tiempos bíblicos los esclavos disfrutaban de ciertas ventajas. Vamos a ver No, un si todavía te dirá las bondades de ser esclavo. O sea, ser esclavo tiene muchos beneficios. Muchísimos beneficios, mucho más que los amos. Ser amo era muy malo. Todo el mundo quería ser esclavo. En ese tiempo, ser esclavo era lo mejor que te podía pasar. Luego estaban los amos, que la verdad es que pobre desgraciaicos, ¿no? Todavía te va a decir las bondades de la servidumbre. ejemplo. En Israel, si un hombre estaba demasiado endeudado, podía venderse a sí mismo para pagar su deuda. Pero no sería un esclavo para siempre. Quedaría libre luego de 7 años de servicio o en el año del jubileo, lo que llegara primero. Además, mientras era esclavo, su amo lo trataba como asalariado, lo protegía y no lo maltrataba. Y una vez que era liberado,
Incluso le daba un regalo para ayudarlo a empezar su nueva vida. Esas eran las instrucciones de Jehová. Madre mía, o sea, las instrucciones de Jehová. O sea, era buenísimo ser esclavo. Si estabas endeudado, te ponías a ser esclavo, tu amo no te maltrataba, no te maltrataba. Ahora, no te maltrataba. ¿Qué entiendes tú por maltrato? Porque maltrato puede ser tenerte 23 horas trabajando y puede ser pegarte latigazo. Porque si un tío está trabajando 24 horas, bueno, 24 horas es imposible, pero si se levanta, duerme 5 horas y se pone a currar como un esclavo, evidentemente, ¿no? Y está todo el día para arriba y para abajo, eso es, vamos, no sé, a lo mejor este hombre lo ve muy bien. Pero qué suertudo ese esclavo, ¿eh? Y solo por 7 años. Solo por 7 años y encima luego te vas y encima tu amo te regala cosas. Es que de verdad, madre mía, ojalá pudiéramos estar viviendo hace 5.000 años. Se vivía mucho mejor. Así que podemos darnos una idea de lo que es ser un esclavo a los ojos de Jehová. Sí, una mierda. La vida de un esclavo israelita podía ser tan buena que había algunos que decidían pasar el resto de su vida como esclavos. En Éxodo 21, 5 y 6 se No, es que te describe está esta... diciendo todas las bondades. O sea, había gente que es que deseaba estar toda su vida siendo esclavo. Ojalá fuera toda la vida esclavo. Es lo que a mí me encantaría. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, a servir. No como nosotros. Nosotros, como amos, lo pasamos muy mal. Es que hay que ver. Es que encima tenemos que desembolsar el dinero para comprarnos un regalo. posibilidad. Miren, dice así. Pero si el esclavo dice una y otra vez, no deseo ser libre, pues quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos. Su amo lo presentará ante el Dios verdadero. Entonces Síndrome de Estocolmo. apoyará en la puerta o en el marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. Así se convertirá en su esclavo para toda la vida. Somos como ese esclavo. Gracias. Como amamos a Jehová y agradecemos tanto la verdadera libertad que nos da, estamos... O sea, la verdadera libertad es ser esclavo toda la vida. Es que, fijaos, la puta barbaridad que está soltando este hombre por la boca, ¿eh? Pero bueno, aquí no pasa nada. Decididos a entregarle nuestras vidas. Y para identificarnos como esclavos de Jehová, no nos perforamos la oreja, pero sí nos dedicamos y nos bautizamos. Así que tenemos que decidir qué libertad queremos. ¿Iremos por el camino espacioso de la libertad falsa que ofrece el mundo de Satanás? Es que resulta, es que esto es paradójico, amigos. La libertad falsa es no ser esclavo. No ser esclavo es ser esclavo. Y ser esclavo es ser libre de verdad. Maravilloso. Recordemos que es un callejón sin salida que lleva a la Recordemos que es malo. Satanás es malo. destrucción. O iremos por el camino estrecho de la libertad verdadera. Si seguimos por este camino, que se rige por las normas de Jehová, llegaremos a nuestro destino final, que es la vida eterna. Ya hoy disfrutamos de libertad. No somos esclavos del miedo al futuro o del miedo a la muerte. Hemos sido liberados de las dolorosas consecuencias que sufren quienes deciden pasar por alto las normas de Jehová. De hecho, no habéis sido liberados si las seguís teniendo. Y en el nuevo mundo, Jehová le concederá a la entera humanidad las libertades que todas las personas de corazón sincero están buscando hoy. Vivirán libres del miedo, libres de la maldad, del hambre, de la pobreza, de la contaminación, de la enfermedad y de la guerra. Por eso, sigamos andando en el camino de la verdadera libertad, que proviene de Jehová, y ayudemos a otros a encontrar ese camino y andar en él. Vamos, que seamos esclavos y que además ayudemos a otros a esclavizarse. Madre mía, vidiazo, amigos.